Buen día, mi nombre es Aldo Guillermo Báez Castro, de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Automatización, y en esta ocasión voy a desarrollar la práctica número 8 correspondiente al Laboratorio de Electrónica Digital 2 con el ingeniero Edgar Alberto Pérez Castillo. La práctica número 8 consiste en la comprobación de las funciones básicas de una memoria RAM, específicamente del integrado CN7489. Nos piden comprobar diferentes características, como lo es el direccionamiento, la lectura, la escritura, su característica de memoria volátil y la habilitación y deshabilitación del bloque. Para estas funciones tenemos esta tabla de verdad que tiene los pines ME y WE, que vendría siendo Memory Enable y Write Enable. Estas dos terminales del integrado controlan las operaciones de escritura, lectura, inhibición de escritura y inhabilitación de memoria. La práctica nos pide realizar el siguiente diagrama. El simulador que vamos a estar utilizando para simular el diagrama va a ser Proteus. Aquí, como se puede observar, ya tengo conectado el integrado 7489 y primero voy a explicar sus respectivas terminales. Primero tenemos las terminales D1, a partir de D1 hasta D4. Tenemos las terminales para ingresar los datos. Los datos yo los coloco con este thumb switch. Este componente me permite agregar un número binario aquí. Luego tenemos las líneas de dirección, que son las terminales desde A0 hasta A3, que son controlados por estos logic states. Estos me van a permitir seleccionar los datos que tengo guardados en el integrado. Luego tenemos estas dos terminales que son las que vemos en la tabla que viene en la práctica, que es ME y WE, que como había mencionado anteriormente es Memory Enable y Write Enable. Por último tenemos las terminales de salida que van desde Q1 hasta Q4 y estas están conectadas con una compuerta NOT 7404 al respectivo display. Este display es hexadecimal, pero en este caso solo voy a estar ingresando datos decimales al circuito. Es necesario la implementación de estas compuertas porque el circuito me arroja una salida negada. Como se puede observar aquí, las salidas Q1, Q2, Q3 y Q4 tienen una raya arriba. Eso quiere decir que las salidas que arroja la memoria RAM son negadas, por lo cual para visualizar correctamente los resultados se debe de agregar esta compuerta. Primero vamos a comprobar la función de escritura del circuito. Para la función de escritura tenemos que tener MIE, W en low o en 0, cosa que ya está aquí implementado, ya está puesto. En las líneas de dirección tengo las cuatro entradas en 0. Entonces, si yo cambio el dato, como está en escritura, me va a mostrar lo que yo estoy ingresando. Si yo pongo un 1 aquí, no va a hacer diferencia. No se va a notar mucho la función que está haciendo el circuito hasta que vayamos a la lectura. Entonces, primero voy a grabar varios datos. En la posición 00 voy a guardar el 2. En la posición 1000 voy a guardar el 4. En la posición 1100 voy a guardar el 6. Y en la posición 111 voy a guardar el 8. ¿Okay? Ahora vamos a acceder a la memoria. ¿Cómo accedemos a ella? Aquí nos dice que el Write Enable lo tenemos que tener en high o en 1 lógico. Entonces, este lo ponemos en 1 lógico. Como se pueden dar cuenta, se muestra todo lo que guardé. En la posición 0000 me muestra el 2, sin importar el dato que ingrese ahora.
circuito ya no lo va a tomar en cuenta porque ya no está en escritura. Si se dan cuenta, se puede apreciar, estoy cambiando el dato y no me está cambiando nada acá. Me sigue mostrando el dato que guardé anteriormente. Ahora si pongo 1000, me muestra el 4. Si pongo 1100, me muestra el 6. Y ya por último, el último dato que guardé fue el 1110. ¿Ok? Ese vendría siendo la función de lectura. Si yo pongo cualquier otro dato, por ejemplo aquí yo no guardé ninguno que tuviera los 4 unos, por defecto me va a mostrar un 0. La volatilidad del circuito significa que al momento de desenergizar este integrado, todos los datos que yo he guardado se van a borrar. Pero en este caso el simulador no integra una terminal de alimentación. Si observan, simplemente me da las terminales que necesito, como las terminales de entrada, las terminales de dirección y estas de operaciones, la operación de lectura-escritura, así como sus salidas. Entonces, en este caso no me es posible demostrar esta función del integrado, pero en caso de que lo tuviera, al momento de desenergizar y volverlo a energizar, todos los datos que yo he guardado aquí se borrarían y todas serían cero. Ahora vamos a demostrar lo que es la inhibición de escritura. Para eso me piden tener el Memory Enable en 1. Aquí lo pongo en 1. Y aquí yo puedo mover el número, los datos entrantes. Por ejemplo, yo aquí puedo poner un 5 o un 6, por ejemplo. Y si yo vuelvo aquí a poner el modo de lectura, se pueden dar cuenta que se muestra otra vez el 2. Esta es una función que me permite cambiar el dato sin que el dato se guarde en la posición, sin modificarlo. Porque, por ejemplo, si yo le vuelvo a dar el 0, se quedó en 3, y luego le vuelvo a dar lectura, si se puede observar, se quedó el 3 guardado y yo tenía un 2. Entonces, para evitar esto, yo habilito la inhibición de escritura, y así se queda guardado el número que tenía anteriormente. Y para la inhabilitación de memoria nos pide que ambos terminales estén en alto. Y como pueden observar, no me deja acceder a ningún dato, ni siquiera visualizar el dato entrante que le estoy dando, ni aunque cambie esto. Y de esta forma podemos comprobar la inhabilitación de memoria. Y con esta función demostrada podemos concluir la práctica número 8 del Laboratorio de Digital 2.